Historias del conflicto armado y procesos de paz en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro. Unos 7.000 hombres agrupados desde abril de 1997 como Autodefensas Unidas de Colombia, y bajo el mando de Carlos Castaño. Precisamente estos grupos, responsables de violaciones de los derechos humanos, habían desencadenado en la víspera una campaña de masacres contra civiles sospechosos de pertenecer o simpatizar con la guerrilla, para obligar al gobierno a sentarse con ellos en una mesa de negociaciones, y obtener beneficios políticos también en plano de igualdad. En todo caso, las FARC dilataron las conversaciones argumentando la poca efectividad del gobierno en la lucha contra los paramilitares, y nuevamente la emprendieron contra las Fuerzas Armadas, buscando posicionarse en la mesa de diálogos, pero esta vez los golpes vendrían de lado y lado. León Valencia, investigador del conflicto armado colombiano. Hay muchas fases de paramilitarismo, porque aquí siempre la violencia privada, la recurrencia a la violencia privada, la violencia por fuera del Estado para intervención en política, ha sido un hecho en la historia colombiana y lo fue desde los años 50. Pero el gran paramilitarismo, a mi modo de ver, empezó el gran paramilitarismo acá en los años 90 del siglo pasado. Quizás se ensayó ese modelo de gran paramilitarismo en Urabá. Del 90 al 94 se empezó a crear todo ese fenómeno en cabeza de Castaño, que era un proyecto que tenía muchas caras. Era una alianza entre políticos, empresarios, el mundo ya ilegal que venía del narcotráfico y de haber hecho apuestas militares desde el narcotráfico. Allí se ensayó un modelo muy eficaz, que era un modelo de control territorial, un modelo de captura del Estado local y de las alcaldías, un modelo de arrasar a sangre y fuego con el movimiento social y los liderazgos políticos de oposición, un modelo de apoderarse de tierras y territorio. Y ese modelo se exportó al país. Primero eso tuvo un punto de llegada, ese modelo, y es recoger a los distintos grupos que habían hecho paramilitarismo y experiencias paramilitares en muchas partes del país en una estructura nacional, la Autodefensas Unidas de Colombia. Esa reunión se hace en el 98. Antes se había hecho una reunión pionera de esa que era Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, que fue el primer embrión alrededor de ese proyecto, y luego se hace esta reunión, eso fue en el 97, y en el 98 se hace la reunión donde se fundan esas Autodefensas Unidas de Colombia, y empieza un proceso de expansión impresionante. Van allí en aviones, llegaron hasta Mapiripán y hasta abajo al sur del país, en camiones y otro medio de transporte llegaron al Catatumbo, y hacia el norte fueron unificando grupos, y esos grupos tenían una base inicial muy fuerte en las Convivir. Prácticamente todas lo que son las asociaciones Convivir pasaron directamente a esas autodefensas. Mancuso diría las Convivir de Córdoba, Diego Vecino las de Sucre, Jorge 40 las de los departamentos del Cesar. Eran los que dirigían esas Convivir, que tenían una marca legal, y Hasbun, un empresario del banano en Urabá, dirigía las de Urabá. Esas que tuvieron una existencia legal pasaron luego intactas con sus armas y sus hombres a engrosar ya una fuerza ilegal que eran las Autodefensas Unidas de Colombia, y por eso es que se establece un nexo muy fuerte entre ese germen del paramilitarismo y Álvaro Uribe Vélez, porque Álvaro Uribe era un promotor no solo local de Antioquia, sino nacional de las Convivir. Era un promotor de esas fuerzas que luego pasan al paramilitarismo. Yo creo que esa es la génesis de la fundación del nuevo paramilitarismo, el que llegó a la mesa de negociación de Santa Fe Ralito, y el que produjo pues la catástrofe nacional y humanitaria que significó toda la expansión de ese fenómeno, la captura del poder político y el impacto sobre el poder nacional, sobre el Congreso y sobre las elecciones presidenciales de 2002 y 2006. 12 departamentos fueron los principales, pero pues llegó una extensión por todo el país. Ellos llegaron a 223 municipios, controlaban 223 municipios más directamente, y 12 departamentos. En esos 12 departamentos pusieron gobernadores. En municipios
En esos 223 municipios fueron alcaldes y en otros municipios, por influencia de ellos, 251 alcaldes en las elecciones de 2003. Y bueno, sacaron congresistas en todo el país hasta formar unas bancadas parlamentarias en 2002 y 2006 muy fuertes. De esos ya hay 61 parlamentarios condenados y hay otros 67 en procesos todavía judiciales. Aquí son 128 parlamentarios que pues son de 263 que es el Congreso, llegaron casi a tener la mitad del Congreso. El 11 de enero del año 2000, Clinton dio a conocer públicamente el nuevo Plan Colombia, y el 5 de mayo, durante el 30º Congreso de las Américas, expuso que la ayuda solicitada por Colombia era igualmente vital para la seguridad de Estados Unidos. El 13 de julio del año 2000 firmó la Ley 106-246, que aprobaba el monto del paquete de ayuda destinado a la nación sudamericana, $1.3 millones, con el 82% para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad del Estado, en sus labores de erradicación de cultivos ilícitos, principalmente en el Putumayo y Caquetá, 9% para el desarrollo alternativo, 3% para ayudar a los desplazados, 2% para la reforma judicial, 1% para la defensa de los derechos humanos y menos del 1% para la paz. Camilo Gómez, alto comisionado para la paz durante el gobierno de Andrés Pastrana. En medio de todo el desarrollo de esta etapa hubo un factor importante, que fue la reconstrucción de las relaciones internacionales y el apoyo internacional a la lucha de Colombia contra el narcotráfico. El narcotráfico no es un problema de Colombia, es un problema internacional. Y en búsqueda de lo que se llamó la teoría de la corresponsabilidad en la lucha contra el problema mundial de las drogas, se logró un apoyo importante de los Estados Unidos y de Europa en esta vía, que tenía principalmente un área o un objetivo social, porque no se puede desconocer que hay un problema social de por medio, un apoyo militar, un apoyo para sustitución de cultivos. Pero el Plan Colombia no solamente fue lucha contra el narcotráfico, el Plan Colombia surge con la idea del famoso Plan Marshall de la posguerra, para reconstruir tejido social, fortalecer y las instituciones, luchar contra el narcotráfico, pero la parte social y el fortalecimiento institucional son igualmente importantes, el apoyo a la justicia, los planes como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, que aún subsisten. Es que cuando uno ve hacia atrás y encuentra que hoy, 12 años después, los mismos programas sociales que empezaron en el Plan Colombia, a pesar de haber cambiado 3 veces de gobierno, siguen persistiendo, pues uno sí dice, caray, algo bueno hicimos. Y ese era el Plan Colombia, no solo era ayuda militar. Desde luego hubo ayuda militar en la lucha contra el narcotráfico, en la interdicción de sustancias para el procesamiento de la coca, y en incautaciones y en lucha contra el narcotráfico a gran escala. Tan es así que de 180.000 hectáreas que tenía Colombia en el año 98, el reporte de este año creo que difícilmente llega a las 50.000 hectáreas cultivadas. Algo sirvió, algo funcionó. Y lo mismo si los planes sociales están andando, funcionaron. Y si las instituciones, incluidas las Fuerzas Armadas, están mucho mejor, pues el Plan Colombia funcionó. Carlos Medina Gallego, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia. No se puede seguir en una guerra de infantería, que es necesario desarrollar una guerra de inteligencia militar, de inteligencia tecnológica, de inteligencia operativa y combatir desde el aire, porque todos los que están entrando al campo de batalla están saliendo en condición de lisiado, entonces se genera eso. Pero esa estrategia de combate aéreo de inteligencia únicamente es posible si usted cuenta con los recursos de inteligencia y los recursos para fortalecer su fuerza aérea militar. Y eso lo que lo va a hacer es el Plan Colombia. Y en términos de que el Plan Colombia es un apoyo de 7.800 millones de dólares, en los cuales no es que se los dieron a los colombianos, es un apoyo con un proceso de endeudamiento también fuerte que tuvo el país en ese Plan Colombia. El Plan Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico fue
un fracaso. El narcotráfico no se acabó con el Plan Colombia, pero en términos de lucha contra la insurgencia sí fue un éxito. O sea, cambió la correlación de fuerzas, dispuso una nueva moral de la fuerza pública, la modernizó, la aglutinó, la conformó en una fuerza unificada de mando, la mejoró, la tecnificó. Hoy el país tiene unas fuerzas militares muy capaces, formadas profesionalmente. Hay un ejército, una fuerza militar, que son armada, aviación, ejército, y las fuerzas de policía también muy capaces. Es decir, eso sí generó un proceso realmente de modernización de las fuerzas. Creo que eso hizo que se cambiara la correlación de fuerzas en el campo de batalla. Entonces se da un cambio en la correlación de fuerzas. El presidente sostiene hasta donde pudo sostener el proceso de paz del Caguán, pero lo que nadie le puede negar al presidente Andrés Pastrana Arango es que el presidente Andrés Pastrana Arango creó las condiciones económicas, presupuestales, logísticas e institucionales para que el presidente Uribe impulsara la política de seguridad democrática, que contaba con los recursos, contaba con las fuerzas remoralizadas y contaba con una estrategia que debía impulsarse. Esa estrategia tiene una espiral, no es una espiral sino una curva. Usted va subiendo hasta que se estanca, y ahí se estanca y comienza a caer. O sea, las estrategias funcionan hasta que el otro aprende, y ahí es donde se produce ese punto de inflexión que va a llevar al gobierno nacional, con una correlación de fuerzas en el campo de batalla a su favor, a un proceso de conversaciones con la FARC, que no están derrotadas, que no fue posible derrotarlas, que no se pudo llegar como el general Montoya lo quería, a la victoria militar, para hablar de la postvictoria y no del posconflicto, y que están en un proceso en el cual ahora pueden retomar la iniciativa militar y sostenerse en el desarrollo de una guerra por 50 años más. Ese punto de inflexión es muy importante por una razón, porque es el punto en que las FARC saben que no pueden derrotar al Estado y a las fuerzas militares en los próximos 50 años, 100 años, ¿sí entiende? Y el Estado sabe que puede vivir en una guerra crónica y que no va a derrotar a la insurgencia militarmente. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino fundamentalmente es poder establecer unas conversaciones para dar por terminado el conflicto armado, bajo unas características en que se pueda ver reflejada en acuerdos políticos la correlación de fuerzas en el campo de batalla. He decidido poner fin a la zona de extensión a partir de la medianoche de hoy. El 20 de febrero de 2002, un frente de las FARC secuestró un avión de la aerolínea Aires, el HK-3951, procedente de la ciudad de Neiva, y forzó a los pilotos a aterrizar en medio de una carretera, en el municipio de El Obo. El frente de las FARC liberó a casi todos los pasajeros, llevándose secuestrado al senador Jorge Eduardo Hechem. Después de lo sucedido, el presidente Pastrana pone fin a los diálogos de paz. Doctor Andrés Pastrana Arango, presidente de Colombia en el periodo 1998-2002. Si usted me pregunta a mí, yo creo que son dos cosas, o tres cosas. Cada vez que uno, y la historia yo creo que en el plazo lo hace uno ver. Primero, la FARC nunca creía en la comunidad internacional. Porque ahorita hay 3 países acompañando este proceso, en el nuestro había 30. La FARC, esa desconfianza, yo creo que la FARC siempre creyó cuando Suiza quiere ayudar, o Noruega quiere ayudar, o España quiere ayudar, o Venezuela quiere ayudar, es al gobierno colombiano, no a las FARC. Y yo un día se lo resumí a Manuel Marulanda y le dije, mire, Tiro Fijo, es una cosa, ¿por qué es lo importante en la comunidad internacional? Si usted firma un acuerdo, yo firmo un acuerdo con usted, quien me va a hacer respetar ese acuerdo, esté Andrés Pastrana o no Andrés Pastrana, será la comunidad internacional. Y quien se lo va a hacer respetar a usted también, Tiro Fijo, la comunidad internacional. Por lo tanto, esto fue en doble vía. Esto con el fin de evitar el tema, como no existía la reelección, pero había el temor de que decían ellos que también era válido. Oiga, presidente, si yo hago un acuerdo con usted, ¿quién me garantiza que va a continuar? Comunidad internacional. Eso no lo entendieron ellos sino hasta el último día, cuando se rompe el proceso, que la comunidad puso mucha presión. Porque el que no me deja romper el proceso a mí inicialmente es la comunidad internacional. Presidente, denos, todos los embajadores en Palacio, denos otra oportunidad, déjenos mirar a ver qué podemos hacer. Segundo, yo creo que hay una gran división al interior de las FARC entre el ala política y el ala militar. Y le digo, el ala militar es aquella que está dedicada al narcotráfico. Yo creo que en ese momento, no sé hasta dónde Tiro Fijo era consciente del tema narcotráfico, cómo se estaba manejando. Ahí había un negocio. Y yo creo que eso fue lo que al final sucedió, que el ala militar triunfó sobre el ala política y no dejaron
llegar a un fin, a un proceso de paz. Y tercero, yo creo que la FARC no estaba preparada. Yo creo que la FARC lo atropelló la paz. Y vuelvo e insisto, como ellos no tenían credibilidad en la comunidad internacional, no tenía quien les ayudara. Y un día se lo dije a Tiro Fijo. Dije, mire, Tiro Fijo, yo para venir a hablar con usted del tema agrícola tengo un tipo que se llama el ministro de Agricultura y tengo una cosa que se llama el Estado colombiano que me ayuda a preparar un documento. Y en 24 horas lo tengo, 48, 72. ¿A usted quién le ayuda? Pide la ayuda a la comunidad internacional, pide la ayuda a la Unión Europea, que le ayuden a hablar de temas. Inclusive, aquí se creó Ideas para la Paz, la fundación del sector privado colombiano para ayudar a la paz. Y muchas de las ideas que ellos plantearon fueron de Ideas para la Paz. En que yo mismo le decía a los empresarios, no me traigan esas ideas a mí, llévenselas a la guerrilla, désenlas a ellas. Y por el canal posterior las traían a la mesa. De eso era lo que se trataba. Definitivamente la negociación en medio del conflicto fue muy difícil. Yo creo que esa es la gran experiencia. Es decir, la gente no entendía cómo continuábamos en una guerra, y la FARC en una guerra fratricida, hasta recuerdo actos como el de la ambulancia en que una señora iba esperando que pierde la vida la señora y el niño, ataques como los que se sucedían a diario, de voladura de torres, de secuestros. Y todo esto conllevó, yo se lo dije a Mario Landa, usted me está cerrando el espacio político. Yo sé una cosa, yo sacrifiqué todo mi capital político por la paz. Y de eso no me arrepiento. Si la gente dice, bueno, y si Andrés Pastrana, a mí no me importa, por la paz yo creo que había que sacrificar todo. Desafortunadamente ellos no lo entendieron y yo se lo dije a Mario Landa, cada atentado usted me cierra más el espacio, cada acto terrorista me cierra. Y ellos no lo entendieron. Y al final, el secuestro del avión ya era un secuestro internacional, que es lo que ellos no entendieron. Entonces, ¿qué pasó ahí? La Teófilo Forero se había coordinado con el secretariado o no cuando secuestran el avión, cuando secuestran al senador Hechen. ¿Qué pasó ahí? Entonces, eso es un tema que ellos tenían, que ellos yo creo que no midieron en ese momento, el tema del secuestro del avión. Camilo Gómez, alto comisionado para la paz durante el gobierno de Andrés Pastrana. Terminar un proceso de paz es difícil. Son esfuerzos de mucha intensidad, de entregar casi la vida a un proceso. Pero desde luego, cuando uno tiene una responsabilidad de Estado, tiene que apartarse de esas emociones y tomar las decisiones con la cabeza fría. La decisión que toma el presidente, yo la comparto plenamente ese día, la discutimos de antemano con el presidente, con las fuerzas militares, y desde luego es una decisión tomada y apoyada irrestrictamente. Pero hoy es fácil pensar qué pasa si hubiera seguido el proceso, qué pasa si no, pero en ese momento fue la decisión correcta. Desde luego hay una sensación de enorme tristeza por un esfuerzo y una ilusión perdida de llegar a hacer la paz por el país, no por uno mismo, sino porque era una esperanza de paz que se perdía. Al mismo tiempo fue un impulso para seguir trabajando con el ELN. Estábamos, y ese mismo día, el día que se rompieron las conversaciones, conversamos con el ELN. Hubo una conversación incluso del presidente Pastrana con el jefe del ELN, Gavino, por teléfono, para seguir adelante, y a los muy pocos días estamos reunidos de nuevo con este grupo guerrillero en La Habana. Poner fin al proceso de paz con las FARC fue una decisión dura, pero no era el único proceso. Con el ELN habíamos tenido avances importantes en distintos momentos, avances y retrocesos. Con el ELN logramos, por ejemplo, la primera liberación masiva de soldados y policías, cerca de 55, en diciembre del año 2000, que después fue seguida por la liberación, de la cual además creo que es una de las oportunidades que más agradezco yo en la vida, de haber podido ayudar para que casi 400 hombres salieran libres. Estaban secuestrados por las FARC, soldados y policías que lograron ser liberados. Logramos cerca de 450 liberaciones en total, que eso es como persona, como funcionario, como colombiano, es un honor haber podido hacer algo por los secuestrados. Los procesos tenían que seguir. El del ELN continuó con esfuerzos orientados hacia ponerlo en firme, con acuerdos muy avanzados que lamentablemente el ELN no quiso firmar. Incluso en el mes de marzo y abril
de ese año, del año 2002, hubo reuniones en La Habana intensas, con participación del gobierno cubano y fuertes acercamientos a acuerdos que permitieran que ese proceso diera un paso más. El proceso con el ELN no terminó, se dejó abierto para que el presidente Uribe lo continuara, como en efecto lo hizo. Por su parte, las autodefensas habían hecho contactos importantes con la iglesia, de los cuales el gobierno estaba enterado y había autorizado, y 3 obispos designados por la Santa Sede avanzaron en una etapa exploratoria de posibilidades para que las autodefensas entraran en un proceso que lo que la ley permitía en ese entonces no era un proceso de paz, sino un proceso de sometimiento a la justicia. Esos avances quedaron en marcha y continuaron luego fueron continuados por el gobierno del presidente Uribe con ya los desarrollos conocidos por todos y con la orientación que el gobierno Uribe les consideró que era oportuno darles. Las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, ya no limitaban su acción como autodefensas de los años 80, ya no limitaban su acción como las autodefensas de los años 80, a golpear solo a las redes de apoyo de la guerrilla, sino que ahora lanzaban una verdadera cruzada de limpieza que pasa por la expulsión total gracias al terror y las masacres colectivas de la población de las áreas antiguamente controladas por la insurgencia. El número de desplazados, que llegaba en 1995 a 500,000, se dispara a raíz de la arremetida paramilitar a cientos de miles anuales, hasta el año 2003. La expulsión de los civiles que vivieron bajo el arbitrio de las FARC y el ELN engrosa los cinturones de miseria en Medellín, Cartagena, Cali y Cúcuta principalmente. Con una contundente victoria en primera vuelta, Álvaro Uribe Vélez llegó al poder movilizando a un gran número de colombianos en torno al lema de la campaña: Mano firme, corazón grande, que contenía la reiterada inconformidad del país frente al fracaso de un proceso de paz, que antes de debilitar el poder de la insurgencia, multiplicó sus zonas de influencia y permitió la expansión del paramilitarismo, sin dejar de lado la política de mano dura, encaminada a combatir la subversión, rasgo esencial de la política de seguridad democrática, instaurada por Álvaro Uribe Vélez. El gobierno emprende el cuestionado proceso de negociación con los grupos paramilitares, proceso que debería terminar con el desarme, la desmovilización y la reinserción de los combatientes a la vida civil. Historias del conflicto armado y procesos de paz en Colombia. Investigación y realización: Julio César Casas Castro.